Don Miguel, ¿cuáles son las características que crean el Partido de Unión Nacional Saharaui? Bueno, como consecuencia de esta huida de los saharauis a Mauritania después de las acciones violentas, los hostigamientos que teníamos desde Mauritania, había una labor notable, una labor continua de captación entre los mismos, la población saharaui, para llevar más, para aumentar los grupos de disidentes, digamos, y unirse a Mauritania. Y aquello fue una corriente continua de un tira y afloja. A muchos los recuperamos, mandan muchos recados, muchos emisarios para que volviesen a su puesto de trabajo. Algunos regresaron, muchos regresaron al puesto de trabajo de Ayun y al puesto del Sáhara, y otros, muchos de ellos no volvieron, se quedaron integrando sus grupos de campamento en la zona de Mauritania. Realmente los que regresaron seguían con sus ideas metidas de disidencia a favor de la independencia del Sáhara y contra la presencia española en la zona, y realmente estaban haciendo otra labor política interna dentro del territorio del Sáhara. Entonces, pues se pensó que una forma de contrarrestar, porque fue una idea que nació del gobierno general, y concretamente el que más impulso en ello fue el secretario general entonces, que era el coronel Rodríguez de Biguri. El coronel Rodríguez de Biguri era un secretario general que vino destinado allí, jurídico, en su condición de jurídico, del cuerpo jurídico militar, en fin, de una gran ascendencia, una notable hoja de servicios y de una gran ascendencia de destinos en otros países de África. Había estado en Egipto, en otros países de destinos, que le avalaban como gran conocedor de las costumbres árabes. Pues entonces pensó que se podía llegar a crear si no un partido, a crear unos grupos con jóvenes intelectuales, jóvenes universitarios saharauis, que fuesen afines a España, que no fuesen disidentes, que no tuviesen esas ideas de secesión con España, y crearles para orientarles en un sentido de formarles políticamente y enseñarles la forma de gobierno de España, que juntamente con la organización del gobierno español y también aprovechando sin duda la experiencia de la YEMA, que era la Asamblea General del Sáhara, compuesta por los chug y los nativos del territorio saharaui, que naturalmente merecían su respeto y merecían tener en cuenta sus conocimientos, porque tenían, primero, una gran ascendencia sobre la población. Segundo, eran personas honestas, la mayor parte, y que se habían dedicado intensamente en trabajar con España y seguir las directrices de España. Y luego había un grupo numeroso de los chug que entonces eran procuradores de las Cortes Españolas. Venían a España, venían a Madrid, a las sesiones de Cortes Españolas, y venían, pues había allí 8 o 10 chug que venían asiduamente a la reunión de la Cortes Españolas como una provincia más, que fue entonces era una provincia más española. Lo debemos recordar, mejor dicho, y no debemos olvidar que España, el Sáhara, junto con la Guinea y con Ifni en su día, fueron unas provincias españolas, fueron las 51 y 52 provincias españolas de Guinea y el Sáhara. Pero vamos, España era una de las provincias del Sáhara. Porque así se decidió orgánicamente, pero vamos. Bueno, pues como decía, Rodríguez Biguri pensó que con estos grupos de jóvenes de una buena preparación cultural se podría llegar a la formación de un grupo de gobierno que, colaborando con el gobierno español, estuviesen preparados para una futura creación de un Estado libre asociado. ¿Qué era la idea que había? Un Estado libre asociado de España. Y bueno, en principio fue la idea, pues nos pareció a todos que nos reunió el día de Biguri el secretario general, a los oficiales que estábamos allí, el servicio de información, y a los jefes que estábamos en nuestro trabajo, nuestro servicio, en el dicho servicio, nuestra labor en el dicho servicio. Y bueno, se discutió aquello, nos pareció en principio una idea bien para contrarrestar y para tratar de recuperar toda esta gente, todos los que se habían enfrentado a España y habían exilado al exterior, y estaban hostigándolo. Esto no solo
bueno, en principio de la trascendencia no solo quedaba en la idea de formar estos grupos, preparando el gobierno español, sino que definitivamente se pensó crear un partido, como estaban ellos, un partido para congregar gente y aglutinar partidarios de estos grupos jóvenes que he dicho, de este partido nuevo, que fuesen para contrarrestar los efectos del Frente Polisario y que fuesen los que llevasen un poco la voz cantante según las opiniones y las directrices del gobierno español. Entonces se creó el PUNS, el denominado Partido PUNS, que fue el Partido de Unión Nacional Saharaui. Para ello, después de unas reuniones de los jóvenes, esto que he dicho antes, universitarios y de cultura, de formación universitaria, de cultura bastante adelantada de los saharauis, pues se pensó que por su característica, por su carisma y por su manera de líder, se podía ser Jaligenna ul-Rachid, que fue Jaligenna Mohamed al-Rachid, que fue el primer presidente del PUNS, el presidente de la Unión Nacional Saharaui. Entonces, como primera actuación empezaron después, hubo una manifestación, se creó una primera manifestación del PUNS. En el 75 tuvieron las primeras, 75 aproximadamente creo que fue, las primeras manifestaciones del Partido Nacional Saharaui, del PUNS, de la Unión Nacional Saharaui, que desgraciadamente en principio tuvieron una réplica de partidarios de las células del Polisario que estaban allí dentro de él. Ya estaba el Polisario formado, ya tenía su denominación Polisario, como hemos dicho, se formó en el 73, y ya estaban en el interior del territorio opositando y creando oposición al PUNS, lo cual hizo que hubo algunos enfrentamientos callejeros en algunos sitios en Ayun y algunos enfrentamientos más violentos cuando se encontraban estos grupos en Villacineros. Claro, esto no se podía consentir y no se podía tratar de que se estuviesen enfrentando unos con otros dentro del mismo territorio, lo cual pues estuvimos influyendo para evitar que se produjeran estas situaciones. ¿Qué pasó después? Pues ocurrió que otra decepción que tuvimos fue cuando vino la Comisión de Naciones Unidas, integrada por la delegación de una delegación extranjera, que por 3 miembros, era una diputada de la ONU que es cubana, que se llamaba Marta Jiménez, otro se llamaba Simeon Ake, que era un sudafricano, y otro el Monsieur Pisba, el señor Pisba, que era también un iraní. Eran los 3 miembros de la delegación de la ONU que vinieron a ver qué situación se encontraba en el territorio con respecto a sus habitantes y su relación con España. Claro, esto había trascendido porque ya llevábamos unos cuantos años con acciones violentas y con reivindicaciones, y sobre todo también había coincidido con que ya Marruecos había planteado una petición, un litigio en el Tribunal Internacional de la Haya, y claro, que esperaban que esperaban ya definitivamente que le diesen la razón a lo que ellos podían reivindicar, que hayan reivindicado el territorio. Y esta visita de la ONU, del representante de la ONU, pues tuvo como consecuencia también pues un rechazo por una parte de los saharauis, en principio que no se manifestaban en ningún sentido. Es decir, no estuvo aquello tranquilo al principio, cuando descendieron del aeropuerto para Ayun, no se veía ninguna manifestación en contra, pero cuando se hablaron con ellos abiertamente, dijo, no, que todo el mundo se exprese como quiera, manifieste precisamente, que se vean que hay libertad, que haya totalmente expresión libre, que cada uno opine lo que crea conveniente. Entonces, cuando se dispararon la gente en los comentarios, pancartas, follones, tanto es así que nosotros también nos sorprendieron una vez más, tanto es así que llegaron a los insultos personales, a insultarlos a los españoles. Había muchos chiquillos, también mucha juventud que estaba dislocada, insultos, pedradas y tal, y tuvo que llegar a un establecimiento de un toque de queda en aquellos días, que al anochecer había un toque de queda que en la zona de salida del Ayun, o cuando nos íbamos a incorporar a la barrera donde residíamos, teníamos que pasar un control puesto por militares para que no hubiese